Feliz Navidad, amigos. Y feliz Año Nuevo. Qué bueno es verlos hoy. Y especialmente quiero saludar a la familia en los campus internacionales de Hong Kong, en Berlín, en Buenos Aires, en Santa Rosa, las Filipinas. Los amo, los extraño visitarlos. Muy bien, espero que todos tengan sus notas listas porque tengo puntos importantes para que escriban hoy. Hace un par de noches estaba en la sala de mi casa y estaba pensando en este mensaje y sabía que sería escuchado después de Navidad. Y le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que diga? Siempre lo hago. Mi oración, siempre que preparo un sermón, es con uno de mis versos favoritos, es Isaías 50, verso 4. No está en pantalla ni en tus notas, solo viene a mi mente, pero dice, el Señor me ha dado palabras de sabiduría para que yo sepa consolar al fatigado. Y oro, Señor, este es tu pueblo, y yo tu siervo. Estoy desesperado. No necesitan oír de mí, necesitan oírte a ti. Necesito saber, como dijo Isaías, necesito sabiduría para saber qué quieres decir. Y te pido, Señor, dame tu palabra que consuela al fatigado, porque no quiero perder la oportunidad de tocar sus corazones y vidas para tu gloria. Esa es mi oración al inicio de este mensaje. Y sentado en nuestra sala, veía el árbol de Navidad en la esquina y pensaba acerca de cómo tendemos a imaginar la primera Navidad. Es dulce. Hay un bebé, una madre y un padre, ovejas, una estrella, ángeles cantando. Todo es tan pacífico, tan celestial. Había música navideña sonando de fondo en mi casa, así que en mi mente empecé a recitar la letra de unos villancicos que dicen, Noche de paz, noche de amor, todo duerme, derredor entre los astros que esparcen su luz. Bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz. Oh Jesús en pesebre, sin cuna nació. Su tierna cabeza en heno durmió. Y el siguiente verso es, los astros brillando prestaban su luz al niño dormido, pequeño Jesús. Y es como si Jesús fuese este indefenso, inofensivo bebé. De hecho, lo he escuchado toda mi vida, que Jesús vino a la tierra como un indefenso bebé. Y pues trataba de imaginar esa escena en mi mente. Así que abrí mi laptop para escribir. Y las primeras palabras que vinieron a mi mente me impresionaron. Nunca las había pensado, pero las escribí tan rápido que no tuve tiempo de siquiera pensarlas. La primera oración que escribí fue esta. Él no es un indefenso e inofensivo bebé. Me senté y contemplé esas palabras un minuto y pensé, ¿cómo pude decir eso? Él no es un indefenso e inofensivo bebé, es el niño Jesús de quien hablamos. Y entonces entendí. Él es la fuerza más poderosa que el mundo haya visto. Él es Dios hecho carne. Ese niño es Dios encarnado. Y su nacimiento puso en marcha la derrota del pecado y la muerte. Él quebró la espalda del opresor, Satanás. Él hizo todo lo que nada ni nadie podía hacer. Él no es indefenso y no es inofensivo. Y pensé en esa hermosa línea en las Crónicas de Narnia, cuando Susan le pregunta al señor Castor si Aslan el león es seguro. Y el señor Castor responde, ¿seguro? ¿Quién dijo algo sobre seguro? Claro que no es seguro. Pero es bueno. Él es el rey, te digo. Y como Aslan el león en las Crónicas de Narnia, Jesús no es seguro, pero es bueno. Y Él es el rey, les digo. Después sonó otra canción. Era Oh pequeña ciudad de Belén. Y dice, la esperanza y miedos de todas las eras se cumplen en ti esta noche.
Esa tiene que ser de las más poderosas letras escritas. La esperanza y miedos de todas las eras se cumplen en ti esta noche. Esperanza en que un Salvador vendría. Y el miedo de que un Salvador vendría. Para las víctimas, los agotados, los rotos, era la esperanza de que un Salvador vendría. Pero para los bullies, para los opresores, para el enemigo de tu alma, era el miedo de que un Salvador vendría. A los fieles, Jesús les diría, soy toda tu esperanza. Y al enemigo, él le diría, soy todo lo que una vez temiste sería. Y toda esa esperanza y todos esos miedos se cumplieron esa noche en la ciudad de Belén, en ese establo, en ese bebito. Como les dijo el ángel a los pastores, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y debemos entender que Jesús no era un indefenso e inofensivo bebé. Este bebé fue la confluencia, la intersección, la encarnación de toda la esperanza y miedo de toda era. Toda esperanza de salvación se cumplió en él. Y todos los miedos del enemigo que un Salvador vendría, también se cumplieron en él, en el Hijo unigénito de Dios. Entonces empecé a pensar en este título de Jesús, el Hijo unigénito. Permíteme hablar del término unigénito un momento. La Biblia dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el verso más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este título, unigénito, no está solo en Juan 3:16. Se encuentra en varios versos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Juan escribió sobre la venida de Cristo a la tierra, en Juan capítulo 1, él dijo, y el Verbo, o sea Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después Juan escribió en Primera de Juan 4 y dijo, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Pero, ¿qué significa la palabra unigénito? Bueno, el griego para unigénito es monogenes y significa el único de su clase. Es lo que es, el único de su clase. Por eso algunas traducciones de la Biblia usan la frase el único Hijo. Así que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. No hay nadie como Él. Eternamente con el Padre, el unigénito Hijo se hizo carne y se hizo el Hijo encarnado cuando nació de María, quien era virgen. Hay quien preguntará cómo sucedió eso. Pues muy simple, de hecho. El mismo Dios que creó la vida del polvo de la tierra por la palabra de su boca y el poder de su espíritu, ciertamente podía crear vida en el vientre de una virgen, por la palabra de su boca y el poder de su espíritu. Nada es imposible para Dios. Y así Dios mismo se hizo uno de nosotros. Piensa en esto. El creador del universo se hizo carne y nació de una campesina. Aquel que creó galaxias con su palabra se hizo un bebé incapaz de hablar. El que les dio a las estrellas luz veló su propia gloria, sumergiéndose en un mar de humanidad sin crear ni una onda. Aquel que vistió a la naturaleza de infinita belleza y orden, vino a nosotros envuelto en harapos, recostado en un abrevadero. El autor de la vida vino a morir por el pecado de la humanidad. Ese es el milagro de la encarnación. Ahora, ¿qué nos
dice la Biblia acerca del Hijo unigénito de Dios, este bebé en el pesebre? Bien, hay un pasaje en Colosenses capítulo 1 sobre Jesús. De hecho, es un himno del Nuevo Testamento. Y está en Colosenses capítulo 1, comenzando en el verso 15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Ese pasaje es acerca de este bebé en el pesebre. Como ya dije, Él no era un indefenso bebé, y además es el unigénito Hijo, eternamente con el Padre, segundo miembro de la divinidad, la visible imagen del invisible Dios. Por medio de Él todo fue creado. Este es el Hijo unigénito que el Padre dio por ti. Y si a veces dudas ser valioso para Dios, solo recuerda la encarnación. Él fue quien vino en Navidad. Él fue el que nació de una virgen y fue recostado en un pesebre. Él es quien vivió una vida sin pecado. Él es quien fue crucificado y murió para pagar el precio de tus pecados en Viernes Santo. Y es Él quien volvió de la muerte en resurrección, y Él es el Hijo unigénito, el Salvador, cuyo regreso anhelamos. ¿Y por qué Dios enviaría a su Hijo unigénito? Quiero que escribas esto en tus notas. Escribe esto. Dios envió a su Hijo unigénito para hacerlo Hijo encarnado, a fin de poder adoptarnos como hijos e hijas de Dios. Lo diré otra vez. Dios envió a su Hijo unigénito para hacerlo el Hijo encarnado, a fin de poder adoptarnos como hijos e hijas de Dios. Verás, toda persona fue creada por Dios, pero no todos son hijos de Dios. La única forma de volverse un hijo de Dios es poner tu fe en Jesucristo. Ahora, algunos dirán, oye, eso no suena muy amoroso, no suena justo decir que es la única forma. A ellos les diría que es increíblemente amoroso, porque al final, Dios no tenía obligación para nada. ¿Pudo habernos dejado? Pero gracias a su gran amor, Él proveyó la única forma posible. Él pagó el precio por sí mismo. No había otra forma, y aún sigue siendo la única. Jesús, Dios hecho carne, es el único camino para reconciliarnos con Dios. La Biblia dice esto, mas a cuantos lo recibieron, se refiere a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que a través de Jesús, y solo a través de Jesús, te vuelves hijo de Dios. La Biblia dice en Gálatas 4, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Lo que Jesús es, por naturaleza, el Hijo de Dios, nos volvemos por gracia, hijos e hijas adoptados de Dios. Para eso vino Jesús. Y esas son las grandes nuevas de Navidad, que Dios envió a su Hijo unigénito, como el Hijo encarnado, para que tú pudieras ser adoptado como hijo o hija de Dios. Ahora, hay otros dos aspectos de este bebé que quiero abordar. En Lucas 2:11, el ángel anunció a los pastores. Dijo,
porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Primero, ¿qué significa llamar a Jesús Salvador? ¿Qué significa ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué forma? Si le preguntas a los seguidores de Jesús lo que significa Jesús es mi Salvador, ellos dirán que Jesús los salvó de sus pecados, que Él los salvó del juicio. Y todo eso es cierto. De hecho, en Mateo 1:21, el ángel le dice a José, le dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Hechos 10:43 dice, todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de sus pecados. Así que si has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador, puedo decirte con absoluta certeza y con base en la verdad de la Biblia, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Pero Jesús también te salva del juicio de Dios. Romanos 5:9 dice, entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Jesús nos salva de nuestro pecado y nos salva del juicio de Dios. Y si eso es lo que significa ser salvo, ciertamente es más de lo que podríamos esperar o merecer. Nunca podríamos terminar de agradecer a Dios lo suficiente, tu salvación, tu perdón y la certeza de la eternidad en el cielo. Están seguras en Cristo, tu Salvador. Y ese es el más importante aspecto de la salvación. Escribe esto: Jesús nos salva del castigo después de morir. Jesús nos salva del castigo después de morir. Pero la salvación no es solo sobre perdón de pecados y vida eterna en el cielo. Es también sobre alivio de los efectos del pecado en la tierra. Y para entender la totalidad de nuestra salvación, debemos ir al Antiguo Testamento, para poder comprender el significado bíblico entero de Salvador. Debemos mirar no solo nuestro entendimiento, sino también la comprensión histórica de la salvación. ¿Qué significaba Salvador para el pueblo de Dios en sus días? ¿Qué significaba Salvador para los pastores? Su concepto de salvación provenía del Antiguo Testamento. Recuerda, no había Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, la salvación era diferente de lo que muchos cristianos piensan hoy. De hecho, era más amplia. Y a mí me parece que hemos perdido mucha de la riqueza y esperanza por la forma en la que hablamos de salvación hoy. La salvación en el Antiguo Testamento era liberarte de algo que te oprimía o confinaba. Significaba darte espacio para respirar. Algo que ilustra esto son los hijos de Israel siendo acorralados frente al Mar Rojo, confinados, sin salida. Y esa imagen de la salvación es liberarte de lo que te confina y darte espacio para respirar. En ese testamento la salvación es convertir la escasez en abundancia y liberarte de la angustia. Voy a resumirlo así. No solo Jesús nos salva del castigo al morir. Escribe esto: Jesús nos libra del quebranto de la vida. Él nos libra del quebranto de la vida. Y en los días en que Jesús nació, el pueblo de Dios esperaba y anhelaba ese tipo de Salvador. Ellos vivían en opresión y desesperación. Dios no hablaba. No había habido profetas en Israel durante 400 años. No había palabras de esperanza ni mensajes de Dios. Los romanos habían ocupado Israel por generaciones, y el pueblo de Dios ya no tenía más el control de su propio destino. Ellos esperaban ser liberados y salvados de la pesada mano del Imperio Romano.
Los días del Israel glorioso quedaron atrás, y todo lo que les quedaba eran recuerdos, que con cada día que pasaba se volvían tanto más distantes, tanto más dudoso. ¿Nos había amado Dios en verdad? ¿Se volverá a interesar? Y al mirar al futuro, todos vieron que había más confusión y desesperanza. Algunos habían perdido la esperanza y decidieron, pues así es como va a ser. Nada va a cambiar. ¿Por qué habría de ser hoy diferente? Dios no habla con nosotros ya. Creían que Dios los había dejado y este es el pensamiento más aterrador. Si Dios no ha hablado con nosotros en 400 años, ¿qué nos hace pensar que nos escucha? Incluso, ¿por qué pensar que escucha nuestras plegarias? Y fue precisamente en esos días de opresión, desesperación y silencio de Dios que el Hijo unigénito se volvió el Hijo encarnado. La palabra se hizo carne, como Juan dice. Él entró a nuestra experiencia humana, se hizo como nosotros, vivió con nosotros. Fue en esos días que Dios envió un Salvador. Él no envió a Jesús cuando todo era brillante y bonito. Jesús vino cuando no tenían esperanza. Y antes de continuar, te pregunto, ¿has tenido uno de esos días? Al ver el año que viene, las presiones de la vida están abrumándote. Solo ves más pandemia, más confusión, más caos económico. ¿No tienes esperanza? Parece que no has oído nada de Dios en 400 años. Y te preguntas, ¿Dios puede verme? ¿Le importo? ¿Está poniendo atención? ¿Volverá a hablarme de nuevo? ¿Acaso está oyendo mis plegarias? ¿Eso te describe? Dios envió la palabra encarnada. Jesús, su Hijo unigénito, en esos días de opresión, desesperación y silencio. Y un Salvador nació. Y así como el ángel dijo esas palabras de esperanza a los pastores, Dios te sigue diciendo esas palabras a ti hoy. Si estás en un aprieto, estresado, ansioso, sintiendo que tu respiración está siendo exprimida de ti, Dios dice, a ti te nació un Salvador. Él es Cristo, el Señor. Él va a liberar la presión y te ayudará a respirar. Él hará un camino donde no hay ninguno. Y si parece que no tienes ninguna oportunidad y no tienes esperanza, Dios dice, a ti te ha nacido un Salvador. Él es Cristo, el Señor, y va a traer libertad de tu aflicción, esperanza a tu desesperación y luz contra tu oscuridad. ¿Cómo puedes recibirlo como tu Salvador? Poniendo tu fe en Él. Tomas una decisión consciente de creerle, de tomarle la palabra. La Biblia dice en Hechos 2, verso 21, dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Él no es ningún bebé indefenso. Es el Salvador del mundo. Ahora veamos un último aspecto de este bebé. El ángel dijo, hoy les ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor. ¿Y qué quiere decir que Jesús es Señor? Ese significado ya no lo usamos en lenguaje diario. Pero es un concepto importante en la adoración. Mira, en la Biblia, la palabra Señor es para la persona con suprema autoridad. El amo, aquel que tiene todo el control. Actualmente usamos términos como dueño o jefe o el CEO. El Señor es aquel
que está a cargo. Y Señor es un título que Dios usa para Él más de 7,000 veces en el Antiguo Testamento. 7,000 veces. Y cuando el ángel dijo a estos judíos, pastores, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, sabían que el ángel anunciaba el nacimiento de una persona divina. Este no era un bebé ordinario. Este bebé, este Mesías, el Cristo, era Dios mismo. Probablemente el más importante pasaje sobre el señorío de Jesús en la Biblia está en Filipenses capítulo 2. Y este describe su divinidad, su encarnación, su humillación, sufrimiento, su exaltación y señorío sobre toda la creación. Voy a decirlo en un segundo. Para quienes estén anotando, estén pendientes, ¿está bien? Al leer este pasaje, voy a pedirte que escribas esas palabras en tus notas. Las diré sobre la marcha. Esto dice la Biblia en Filipenses 2 sobre Jesús el Señor. Dice, porque Él, Jesús, quien siempre había sido Dios por naturaleza, escribe la palabra divinidad. Eso describe su divinidad. Siempre había sido Dios por naturaleza. No se aferró a sus privilegios por ser igual a Dios. Igual a Dios, no subordinado, sino igual. Se despojó de todo derecho al consentir ser por naturaleza esclavo y nacer como un hombre mortal. Esa es su encarnación. Escribe esa palabra, encarnación. Nacer como un hombre mortal. Y habiéndose hecho hombre, se humilló a sí mismo, viviendo una vida de total obediencia. Escribe la palabra humillación. Eso describe su humillación, incluso hasta el punto de morir, y la muerte que sufrió fue la muerte de un criminal cualquiera. Escribe la palabra sufrimiento en esa línea. La muerte de un criminal cualquiera, sufrimiento. Por eso Dios lo elevó tan alto y le dio un nombre más allá de todo nombre. Eso es su exaltación. Escribe esa palabra, exaltación. Le está dando el nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ya sea en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, y por ello al final toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Escribe la palabra señorío justo ahí. Jesucristo es el Señor, eso es señorío, para gloria de Dios Padre. Así que tenemos su divinidad, su encarnación, su humillación, sufrimiento, exaltación y su señorío. Todo en ese pasaje. Jesús es el Señor, la suprema autoridad, el amo, el dueño de todo, porque Él es el creador y el salvador de todos. Y entiende, Jesús es tu Señor, ya sea que tú lo quieras o no. Si tú te niegas a rendirte a Él, eso no significa que Él ya no sea Señor. Sí es Señor. Punto. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Lo leímos. Por eso Jesús dijo en Mateo 28 a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No se me dará algún día. Se me ha dado a mí porque Jesús ya ha pagado el precio de tu redención. Él es tu Señor. Por tanto, tiene derecho a determinar tu destino eterno. La pregunta no ¿es Jesús Señor? Lo es. La pregunta es, ¿me he sometido a su señorío? Mira, tú no haces a Jesús Señor, como si estuvieras concediéndole un título de nobleza. El título ya es de Él, asignado a Él por Dios Padre. Así que tú no haces a Jesús Señor, pero sí reconoces a Jesús como tu Señor, al rendirte a Él. La elección es tuya, por ahora.
Porque como dice el pasaje en Filipenses, se acerca el día en que toda rodilla se doble, ya sea en el cielo o en la tierra y hasta en el infierno. Y toda lengua confesará. Eso incluye la lengua de cada persona que haya vivido o vivirá. Todo tirano, abusivo, opresor, todo demonio y todo ángel, todo pecador y todo santo, todo teólogo y todo ateo. Incluso la lengua del mismo Satanás confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos se postrarán y confesarán en adoración. Otros se postrarán y confesarán en total derrota. Pero es inevitable. Un día, todos se postrarán y confesarán el señorío de Jesucristo. Ese es quien nació en el pesebre. Y para quienes reconocen a Jesús como su Señor en esta vida, la Biblia promete esto: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Pero aquellos que se nieguen a reconocer a Jesús como Señor en esta vida, la Biblia dice que Jesús no los reconocerá delante de su Padre en el cielo. Jesús dijo esto: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo lo aceptas como tu Señor? Bien, haciendo las cosas que Él te dice, hacer las cosas a su modo. Así que cada día, solo di: Señor Jesús, eres el jefe, y quiero que estés a cargo. Quiero vivir de acuerdo con tu plan. Quiero que tus valores sean mis valores. Quiero que tus formas sean mis formas. Quiero ver las cosas como tú las ves. Quiero vivir para tu gloria hoy. Quiero que dirijas mi camino. Señor, por favor, abre las puertas por las que quieres que ande y cierra las puertas que sabes que están mal para mí. Mi vida está en tus manos. Es así de simple. Una oración diaria, entregando tu vida. Eres mi Señor. Quiero hacerlo a tu modo hoy. La historia de Jesús aún se está escribiendo en el corazón de hombres y mujeres que lo reciben como su Salvador y Señor. Y si aún no le has dicho que sí, ¿qué esperas? Quiero guiarnos en una oración en este momento. ¿Por qué no empezar el año con una nueva vida? La Biblia dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Oremos juntos. ¿Me acompañas a orar? Mientras oro, permite que mis palabras sean tuyas. Padre, ¿cómo poder agradecer lo suficiente por darnos a tu Hijo unigénito en la cruz? Señor Jesús, ¿cómo podremos agradecerte por convertirte en el Hijo encarnado para que podamos ser adoptivos, hijos e hijas de Dios? Estamos agradecidos, y en esta época de Navidad y Año Nuevo, queremos agradecerte una vez más. No podemos agradecerte lo suficiente, que viniste a salvarnos del pecado y del juicio de Dios, pero también a salvarnos de los efectos del pecado, el quebranto, en esta vida. Por eso hoy, una vez más, te pido, me entrego y digo: Jesús, tú eres mi Señor, y quiero que guíes mis pasos. Y si nunca has abierto tu vida a Cristo, si nunca has orado y has dicho: Jesús, te creo, quiero que seas mi Salvador, mi Señor, si esta es la primera vez,
Entonces ora conmigo ahora en tu corazón. Di, Señor Jesús, yo creo lo que tu palabra dice. Y hoy te confieso que en mí ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que te abro mi corazón y recibo tu regalo del perdón. Te pido que vengas a mi vida. Y como recién leí, que tu Espíritu venga y more en mí para que me convierta en un hijo de Dios. Te abro mi corazón. Y te invito a que seas no solo mi Salvador, sino también mi Señor. Que estés a cargo. Ponme en la senda que tú quieres que ande, que viva una vida que te agrade y viva para tu gloria. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén.